Bienvenidos al Rincón del Hombre. Si consideras que la masculinidad está en extinción, o si muchas veces te has preguntado qué significa ser hombre en pleno siglo XXI, entonces estás en el lugar correcto. Espero que este humilde espacio te ayude y nos ayude a poder tener una verdadera masculinidad, que nos permita ser mejores hombres para nuestra familia, para nuestros amigos, para la sociedad. Que podamos ser los hombres que deseamos ser. Soy Vicente Ojeda y te doy la bienvenida a mi podcast. El tema que quiero compartirles hoy día es un tema que yo diría que es muy tabú en nuestro diario vivir. A ratos se comenta, como por ejemplo, cuando una persona importante lo comete, pero en sí no es algo que se aborda con tanto detalle. O no se menciona o se intenta minimizar. Y es el tema del suicidio. Una muerte de por sí nos conmueve, ya sea de un ser querido o alguien conocido que fallece por algún accidente o a modo natural, nos estremece su pérdida. Sin embargo, el suicidio es algo que más nos impacta, porque muchas veces vemos a esa persona en su diario vivir, en su día a día cotidiano, sonriendo, y de pronto nos enteramos de la noticia y nos deja completamente desplomado que esa persona tomó la decisión de suicidarse. Y tan solo la saludamos ayer, o tan solo la saludamos la semana pasada. Pero, ¿qué hay detrás del suicidio? O, mejor dicho, ¿qué es lo que más me intriga? ¿Por qué será que el suicidio se da más en hombres? ¿Por qué, como dicen los expertos, los hombres componen el 80% de los suicidios? ¿Qué está pasando en nuestra cultura? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Y cómo nosotros estamos abordando este tema? La doctora en psiquiatría, Anna Maria Müller-Leinköhler, da unas declaraciones para la BBC, diciendo que el suicidio es mayormente un fenómeno masculino y que, según ella, el suicidio es la principal causa de muerte en los hombres de entre 20 y 45 años. Los motivos que llevan a los hombres a tomar esta decisión son muchos. Puede ser una pérdida de empleo y esa persona se ve afligida con los gastos que le vienen y las deudas millonarias que puede tener. Puede ser un fracaso en una ruptura de relaciones. O la causa más común y habitual es la depresión. Pero mayormente una depresión no diagnosticada o no tratada. ¿Qué será lo que gatilla a estos hombres a cometer el suicidio? Bueno, como vimos, la pérdida de empleo, todos estos factores. Pero, según yo, hay algo que está allí oculto. Algo que amenaza a los hombres, diría. Algo que amenaza a los hombres de que no puedan pedir ayuda en esos momentos de desesperanza que están viviendo. Y es lo que yo llamo la masculinidad tóxica. Esa idea de que el hombre tiene que ser fuerte, dominante, autónomo, que no puede y no debe pedir ayuda porque tiene que salir solito de esto. Y si pide ayuda, es un débil. Si pide ayuda, no sabe cómo solucionar sus problemas. Cuando es todo lo contrario. Ese hombre es fuerte porque sabe que no puede solo con esto y necesita de ayuda. Necesitamos entender que el hombre es un ser humano y no es un superhumano. Es un humano común y corriente que, igual a los demás, puede hacerse vulnerable, puede pedir ayuda, necesita que lo escuchen, necesita encontrar consuelo. Y es por esto mismo incluso que en nuestra cultura ve tan mal las emociones como la ansiedad, la impotencia, la incertidumbre, o si eres una persona indecisa. Estas emociones como que no puedes mostrarlas. Es más, si eres un hombre y eres ansioso o eres indeciso, significa básicamente que eres un hombre que no vale la pena. Ojo con esto,
Yo no estoy diciendo que estas emociones no se tengan que trabajar. Obviamente estas emociones se tienen que trabajar. Pero pareciera ser que en nuestra cultura, si muestras algo de ansiedad o muestras que eres una persona indecisa, te transformas en alguien que no vale la pena. Muchas veces solemos heroizar las grandes historias de los hombres, o estas grandes películas donde aparecen hombres victoriosos y los vemos como personas llenas de virtudes, dignas y que no tienen ningún defecto. Pero ¿y qué pasa con aquellos hombres que en la vida real andan cabizbajos? Ni nos animamos a preguntarles qué les pasa. Ni nos animamos a acercarnos a ellos y preguntarles, oye, ¿cómo te sientes? Y la verdad, nadie sabe el infierno mental que pueden estar pasando estas personas. Desde la visión cristiana, que es la visión que yo abrazo, nosotros solemos caer de inmediato en el juicio. Cuando alguien se suicida, juzgamos de inmediato que esa persona se va al infierno. O comienzan a caer los murmullos de que, oye, ¿supiste que fulano de tal se suicidó? O no va a poder ir al cielo. Pero no nos compete a nosotros, la verdad, asumir juicios. El teólogo R.C. Sproul dijo una vez lo siguiente: el punto es que las personas se suicidan por razones muy diversas. Solo Dios conoce a cabalidad la complejidad del proceso de pensamiento en el momento de suicidarse. Por lo tanto, solo Dios puede hacer un juicio justo y preciso a cualquier persona. A fin de cuentas, la salvación de un individuo depende si ha sido unido a Cristo por la fe sola. Sigue siendo cierto que los cristianos genuinos pueden sucumbir a una marejada de depresión. No me malinterpreten. Desde la visión cristiana el suicidio es un pecado. Pero no me compete a mí saber los juicios de Dios. Más si esa persona ha recibido a Cristo y sus pecados han sido perdonados, tanto pasados, presentes y futuros. Esto puede generar debates, sí, pero no es mi intención hacerlo. Porque, ¿acaso estamos tú y yo en la mente y en el corazón de una persona desesperada? Es obvio que la decisión del suicidio no se hace de un día para otro. Muchos lo planifican, muchos evalúan el lugar donde se van a suicidar. Eso sí, lo que mi intención sí es que nosotros sí tenemos un trabajo que hacer. Tenemos algo que hacer y es ofrecer compañía a esa persona que está desesperada, que está al borde del suicidio. Tenemos que acoger a esa persona. Es mi deseo que los hombres de nuestra cultura puedan pedir ayuda, puedan hacerse vulnerables también, que no por pedir ayuda los hará menos hombres. No tengan miedo y no te encierres en tus pensamientos, o por la pena que estás pasando. Sí, puede ser algo muy gigante, pero no tomes una decisión que es para siempre, por un duelo que va a durar un tiempo. Pide ayuda. Y a su vez, nosotros también ofrezcamos ayuda. No vayamos a la primera con el dedo a apuntarlos y decirle, eres un hombre débil porque pides ayuda. Debemos abordar este tema diciéndole a la persona que es importante, que nosotros incluso como cristianos creemos que esa persona es creada a la imagen y semejanza de Dios y por ende esa persona es valiosa e importante y que si se va, se llevará mucho de nosotros, se llevará mucho de sus seres queridos. ¿Cuál es la tarea que estamos haciendo como cultura, como sociedad? En una charla de TED Talk, un ex policía llamado Kevin Briggs, que trabajó en el puente Golden Gate para vigilar a las personas que constantemente iban a tirarse, a suicidarse, y según este ex policía, dice que el puente es uno de los mejores lugares para cometer suicidio. Él nos comenta
que el 11 de marzo del año 2005 fue llamado a su radio por una emergencia de un hombre que quería tirarse del puente. Ese hombre se llamaba Kevin Bertia, y durante 1 hora y media este policía escuchó a Kevin cómo le comentaba sobre su depresión y su desesperanza que tenía en esta vida. Kevin decidió, después de 1 hora y media, no tirarse ese día. Y el policía le preguntó, ¿qué hizo que tú volvieras? Y Kevin le contestó, me escuchaste, me dejaste hablar y simplemente me escuchaste. No caigamos en la trampa de que un macho duro no pueda comentar sus problemas, no pueda abrirse y no pueda desahogarse. No caigamos en esa trampa y por ende los ignoremos. ¿Cuántas veces lo único que necesitan estas personas es ser escuchadas? Sin escuchar ningún juicio. Lo único que muchas veces necesitan es que puedan ser escuchadas, escuchar su historia, escuchar sus versiones. Sin nosotros caer en juicio de inmediato que lo que está haciendo es algo tonto. Escuchemos. Escuchemos a los hombres ser vulnerables también. Escuchemos, ofrezcámosle consuelo. ¿Y por qué no? Ofrezcamos una nueva esperanza a estos hombres. Un nuevo propósito para aquellos que han considerado el suicidio. Que sí, que son valiosos, que tienen una historia que contar, que tienen algo que ofrecerle a este mundo. Y por qué no, también ofrezcámosle una esperanza nueva, que es la que Jesús puede dar por medio de su muerte y resurrección.